¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. Oiga, ¿qué tal el frío? Está bueno, ¿verdad? Abríguese, tome sus precauciones contra la gripe, influenza y todas estas enfermedades respiratorias. Me da un gusto enorme que me acompañe a conocer y analizar estas, que son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Muere un líder del Hezbollah tras un ataque aéreo de Israel en el sur del Líbano. El gobierno de Javier Milei busca renegociar los pagos de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Explosión en un hotel en Fort Worth, Texas, deja 11 heridos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decreta estado de excepción tras fuga de jefe criminal. Ernestina Godoy deja hoy de ser fiscal de la Ciudad de México. Estas notas y vamos a platicar con Jaime García, el hombre más informado de la política nacional. Además tendremos la cápsula de La Voz de la Energía con José Carlos Femat. Empezamos. Mientras que la comunidad internacional le pide a Israel que le baje, que ya haga un cese al fuego en la Franja de Gaza, estamos preocupados porque se extienda el conflicto a Líbano o a Siria. Parece que al señor Benjamín Netanyahu le importa muy poco la preocupación del planeta Tierra y se reporta que un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano mató a un comandante destacado del grupo armado Hezbollah. Este hecho se reporta ante un aumento de los ataques entre la milicia con apoyo iraní y el ejército de Israel en la frontera del Líbano. El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque. Dijo únicamente que sus aviones caza habían atacado infraestructura del Hezbollah en el sur del Líbano. El funcionario de seguridad libanés, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Israel había atacado a un comandante de las fuerzas Radwan, una unidad de élite del Hezbollah, sin dar su nombre. Benjamín Netanyahu no cesa en sus ataques y el planeta Tierra le pide alto al fuego. Y de este lado del planeta Tierra, una terrible explosión se dio en un hotel en Fort Worth, Texas. Tras acumulación de gas, se reportan 11 heridos. La policía pidió a la ciudadanía de la localidad de Texas no acercarse a la zona luego de que se reportara una explosión minutos antes de las 4 de la tarde. Autoridades reportaron una explosión en el Sandman Signature Hotel, ubicada en Fort Worth, Texas, la tarde del lunes 8 de enero, en un hecho del cual se contabilizan 11 personas heridas, incluida una persona en estado crítico. La explosión se dio, de acuerdo al reporte de las autoridades, por una fuga de gas. En este hotel Sandman Signature es un edificio de 20 pisos ubicado ahí en el centro de la ciudad de Fort Worth, Texas. Ya está controlada la fuga de gas, ya no hay peligro y vaya susto. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un toque de queda y el estado de excepción para todo el país, incluido el sistema penitenciario, tras la fuga de Adolfo Macías, alias El Fito, el líder de 44 años de la temida banda de los choneros, que se disputa de manera sangrienta las rutas para el tráfico de drogas con grupos relacionados a cárteles de México y Colombia. El Fito, jefe de la mayor banda narcocriminal de Ecuador, salió de la cárcel regional de Guayaquil con capacidad para unas 4.400 personas. Cumplía desde el 2011 una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Dice el presidente Noboa que firmó un decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su acción. En las calles, reclusorios, todo Ecuador en estado de sitio, pero que se busca recapturar a El Fito, líder narcotraficante de Ecuador. Y en Argentina, durante esta crisis económico-financiera que han tenido los últimos 10 años, han caído en incumplimiento con los compromisos que tenían con préstamos ante el Fondo Monetario Internacional. Ahora el gobierno de Javier Milei busca llegar a acuerdos para renegociar esta deuda.
Tras una reunión con los enviados del Fondo Monetario Internacional con el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo Adorni, descartó que el ejecutivo del economista libertario busque un nuevo acuerdo y afirmó que lo único que está buscando es echar a andar un acuerdo que ya se tenía y que no se había cumplido. Busca Javier Milei retomar su relación con el Fondo Monetario Internacional y negociar el pago de su deuda. En el Congreso de la Ciudad de México fracasa la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. A pesar de haber tenido una mayoría simple, es necesario para su nombramiento que hubiera obtenido una mayoría calificada para su aprobación. Con una votación de 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones, su partido, Morena, no pudo obtener la mayoría calificada que necesita de 44 votos. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador le tendió la mano, dijo que de no ser ratificada era bienvenida a su gabinete y ni tardo ni perezoso, Ricardo Monreal, el senador de Morena, dijo que va a hacer una propuesta para que sea candidata para el Senado Ernestina Godoy. Así pues, la repartición de candidaturas en Morena. Estamos platicando con Jaime García, el hombre más informado de temas de la política nacional, porque ya finalmente acabó el Guadalupe Reyes, ahora sí oficialmente empieza el 2024. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buen día, Manuel, buen día a quienes nos escuchan. Sí, terminó el periodo vacacional, el periodo de fiestas decembrinas y pues ahora comienza la triste realidad en los bolsillos de muchos. A ver qué tal nos va. La cuesta de enero y la vida real en la política. Mucho de qué hablar. Ernestina Godoy, todo lo que ha dicho el presidente, ¿va a haber veda o no? Cuéntanos, Jaime. Pues este fin de semana el presidente tuvo algunos eventos, algunos mítines políticos. Resalta el anuncio de dos iniciativas que dijo que iba a enviar. La primera tiene que ver con el salario mínimo, muy acorde a la época. ¿Cuál sería, grosso modo, el contenido de esta iniciativa para que se convierta en ley? Pues que el salario siempre debe aumentar por encima de la inflación, algo que ha hecho el gobierno durante estos años, que siempre es un tema de discusión porque en algunas ocasiones se dice que pues, si aumenta el salario aumenta la inflación, y si aumenta la inflación pues no alcanza el salario. En fin, siempre es como una suerte de discusión ahí, dependiendo cómo se quiera observar el vaso, si medio vacío o medio lleno. El año pasado el gobierno llegó a una serie de acuerdos respecto a algunos productos con la iniciativa privada, con los pequeños comercios, según los cuales pues algunos productos iban a estar exentos de incremento. Y bueno, obviamente sabemos que la circunstancia en términos del Congreso de la Unión hacia el presidente pues no necesariamente es favorecedora en cuestiones de mayoría absoluta o de mayoría calificada, pero en este caso pues al ser adecuaciones de carácter legal sin mayor impacto, pues tal vez podrían avanzar. Sería muy complicado que en plena época electoral pues los partidos accedieran a que se situara sobre ellos un marco referencial de no quisieron aumentar el salario. Y la otra reforma que anunció es algo que llamó contrarreforma laboral a la expedida durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en la cual se modificó el régimen de pensiones. Es decir, apunta a dos partes que están pues en permanente conflicto, en permanente demanda por parte de los ciudadanos. Grosso modo lo que argumentó el presidente, aunque de manera sucinta y muy de pasadita, hay que ver cómo viene el texto, en dado caso de que el texto ya esté armado, es qué implicarían estas adecuaciones al régimen de pensiones. Como sabemos actualmente, pues está todo esto de las afores, puedes cotizar, digamos, de manera voluntaria en el Seguro Social, pero al final el asunto de las antigüedades y a lo que se accede como remuneración mensual, pues en algunos casos no existe, en otros casos es menor. En fin, parece que estas dos apuntan a tener contraste y más contraste en un entorno electoral que ya sabemos que ya arrancó desde el año pasado, pero que ganará en presencia y en foco durante las próximas semanas. Sí, mucho está a la mira del presidente en estos temas, porque tristemente son buenos a lo mejor para los trabajadores, pero la mira es electoral. Ya vamos, también las pensiones para adultos mayores van a pasar de 4,000 al bimestre a más de 7,000 pesos, y son cosas con las que el presidente
pues se va a asegurar un montón de votos para este junio. Sí, y que todo se tendrá que leer, si bien con Andrés Manuel siempre ha sido un tema importante el hecho de cómo contrasta con el pasado, los males del pasado, los malos del pasado, cuestiones que tienen que ver con transformación, con economía, con intervención social, pues también esta decisión que ha tomado el presidente, que ha anunciado ya, en la cual se dice que respetarán la veda. Vaya, eso no estaba sujeto a discusión. Sabemos que la veda electoral comienza el 1 de marzo, cuando comienzan formalmente, digamos ya de manera oficial, con el nombre oficial, las campañas encaminadas a las elecciones del 2 de junio de 2024. Y lo peculiar de este anuncio, o digamos la nota de este anuncio, es que efectivamente afirmó que lo va a respetar, pero que sí habrá conferencias matutinas. Esto había ocurrido en los otros procesos electorales, pero pues, digamos que por cuestiones obvias nunca se había enfrentado a un proceso electoral de carácter presidencial. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque en las mañaneras se dicta, pues no sé si a totalidad, pero sí una buena cantidad de la agenda del día, de la semana. Es muy difícil que los medios, te diría que casi imposible, no ha habido un día donde esto no ocurra, en donde el presidente pues no sea el tema de conversación, y donde los dichos presidenciales pues, no marquen cuáles son las posiciones tanto de los partidos como de los políticos, de los gobernadores, de los empresarios, de los obreros, en fin. Entonces, parece que Andrés Manuel, pues, en esta suerte de transparencia que siempre ha tenido, ya sabemos que él no miente, y entonces pues tampoco volvió a mentir, y dice que pues en las mañaneras se va a mantener esta parte porque la gente merece estar informada, y será muy complicado, la verdad es que será muy complicado que no se hablen de asuntos electorales por dos cuestiones concretas. La primera, porque será nota en específico, no sé, la violencia de carácter electoral que hay, las pugnas de los partidos, las diferencias internas, y la otra cuestión es porque sabemos que una buena cantidad de quienes acuden a veces a plantear preguntas o a plantear cuestionamientos a la conferencia matutina, pues como se le dice en el argot, están completamente brifeados, es decir, les dan las preguntas, les sugieren los temas, les dan más espacio, a otros casi no les dan. Ayer por la mañana tuvimos ahí una suerte de acusación de una reportera al vocero presidencial. En fin, digamos que el titular es que pues sí hay veda, pero también hay campaña. Entonces ahí vamos a ver cómo ejecuta el presidente. Vamos a escuchar esas frases que le encantan al presidente. Quieren que me calle como momia y no me voy a callar. Y entonces pues sí dice una cosa, pero también hace otra. Y si va a hablar de lo que está pasando en el país, indudablemente va a hablar de las elecciones y ni modo. Y ya tiene más de su lado al Tribunal Electoral y también tiene más de su lado al INE. Así es de que pues vamos a ver si lo van a castigar o no. Por lo pronto va a haber mañaneras hasta que se acabe el sexenio. Y ya dijo Claudia Sheinbaum que va a hacer también ella sus mañaneras, Jaime, así es de que pues hay mañaneras para rato. Sí, es un mecanismo de comunicación que en voz de Andrés Manuel y en ejecución del presidente han sido, no me gustaría calificarlo de exitoso porque eso siempre es subjetivo, pero han sido efectivos al momento de marcar la discusión pública. Uno de los grandes puntos, dispensando que se asuma como definida la elección presidencial, pero uno de los puntos que más ha suscitado pues, cuestionamiento, pregunta, duda hacia Claudia Sheinbaum es si mantendría o no estos mecanismos de comunicación circular, como le llama el presidente. Quizá en campaña sea un buen elemento, a nivel ya de ejercicio de gobierno, pues siempre tendríamos este elefante en la sala, que vaya, ya tendríamos 6 años de conferencias matutinas y no podríamos evitar compararlas con las que veríamos a partir de octubre de 2024. Pero bueno, eso todavía tiene muchas hojas por escribir. En el caso de Claudia Sheinbaum, tal vez en términos de campaña no sea una mala táctica comenzar a ver un poco cómo le va tomando el son a las cosas, desde dónde argumenta, el tipo de pregunta, cuáles son los cuestionamientos que llegan y fundamentalmente qué tantos argumentos y qué tantas herramientas tiene Claudia para responder. No para responder en términos de lo que podríamos llamar realidad, no es porque carezca de información o de elementos, pues un presidente siempre es la persona más informada del país, sino cómo colocar esos enunciados que le permitan ganar los titulares, que es algo que hace el presidente, y cómo hacerle para mantener esa conversación con los diques que va poniendo. Incluso en las mañaneras hemos escuchado cosas como
es falso porque yo lo digo. Y parece que entonces al presidente ya no le cuestionamos eso, pero imagínate que Claudia tuviera un fraseo así, y con independencia de que pues nuestros entornos son altamente machistas y con cortes ahí de jerarquía de género, pues sí, creo que incluso estas preguntas que luego vemos en las encuestas, ¿está México listo para que una mujer lo gobierne? Pues la simple pregunta te diría que no, porque estamos haciendo ese tipo de preguntas. Pero en el caso ya de una mujer presidenta, para no excluir a Xóchitl de la conversación, que tuviera esta suerte de acercamiento diario con los medios y con los ciudadanos, pues sí nos tendría que comenzar a poner muchos puntos sobre la I respecto a cuál es la capacidad que tienen para controlar la conversación pública. Y este carisma y esta personalidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, no es fácil que alguien la pueda duplicar, y le puede salir contraproducente, como decimos en México, le puede salir el chirrión por el palito. Así es de que pues está difícil, como estuvo difícil para Ernestina Godoy, que fue la votación ya en el Congreso de la Ciudad de México, y no va a ser la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Exactamente, hablando de chirriones y de culatas, pues por ahí les salió el tiro a los morenistas en la Ciudad de México. El día de ayer, en la mañana, tarde del día lunes, hubo el periodo extraordinario al cual se convocó en el Congreso de la Ciudad de México. En la previa, personal de la Fiscalía de la capital, no necesariamente es que haya quedado en calidad de detenido, sino en calidad de presentado, uno de los personajes políticos del PRI a nivel Ciudad de México, Tonatiuh González Case, quien en algún momento había sido diputado, coordinador de la bancada en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bueno, le llegaron ahí con una serie de documentos porque tenía una orden de ser presentado, había sido omiso ante ella, y evidentemente, como todo lo que ha ocurrido con la ratificación o la no ratificación de Ernestina Godoy, pues fue tomado con tintes políticos. El dirigente nacional del PRI emitió un posicionamiento vía redes sociales respecto a la situación que privaba con algunos integrantes de ese partido. Hubo una diputada que acusó había sido baleado el auto que utiliza regularmente, y bueno, ayer se llevó a cabo la votación. Hubo una votación mayoritaria para la ratificación, pero no alcanzó la mayoría que se requiere en términos legales, acorde al marco legislativo y al marco normativo de la Ciudad de México. Y digamos que se tiene que leer otra vez todo en clave política. Hace un par de meses, hace mes y medio, cuando comenzaba este conflicto, el presidente dijo que no tenía ningún problema con la eventual no ratificación de Ernestina, porque la conocía hace muchos años, lo cual es cierto, viene trabajando con Andrés Manuel desde que era jefe de gobierno, y que tenía un lugar asegurado en el gabinete, o por lo menos en el aparato de gobierno como tal. Entonces, digamos que seguiremos viendo o seguiremos hablando de la expresión pública y política de Ernestina Godoy, tal vez no con la profusión que lo tiene o que la tiene actualmente como fiscal de la Ciudad de México. Dicho encargo termina el día de hoy, entonces pues eso se tiene que acomodar. Digamos que políticamente hubo un diputado que antes era del PRD y pasó a Morena, Jorge Gaviño, o que pasó a apoyar a Claudia Sheinbaum, quien la definió como una victoria pírrica. Diríamos que al final del día, en términos políticos y en el titular, pues no necesariamente los consumidores de información se dan cuenta de si es pírrico o no. Digamos que lo que queda en los medios y en la prensa, tanto del día de ayer como del día de hoy y los días por venir, es que esa negociación para que Ernestina Godoy siguiera como fiscal fracasó. En términos operativos, pues quedan los mismos, porque se tiene que nombrar a un interino. Ese interino forma parte del equipo de Ernestina Godoy. Digamos que la fiscalía terminará funcionando como venía haciéndolo, únicamente que la titular pues ya no será esta mujer capitalina, esta política de muchos años, afín no nada más al presidente López Obrador, sino al morenismo, a las expresiones progresistas, y que o que restará, mejor dicho, observar a dónde llega y cuál es la postura que decide asumir. Vaya, el presidente fue una invitación implícita. Ya se sabe que es muy complicado que se le diga que no a un presidente, pero hay algunos casos que le han dicho que no, y en algunas ocasiones pues terminan desterrados, en otras ocasiones terminan regresando, como el caso de Tatiana Cloutier, aunque no con el presidente, sí con Claudia. Y vamos a ver qué ocurre con esto, que por lo menos al día de ayer y al día de hoy pues sí terminó como una derrota para el morenismo en la capital. Así es, pírrica o no, como en el fútbol, en la política, puedes ganar por 1-0 o 5-0,
pero la victoria pues es la victoria. Y esto se va a poner buenísimo, como siempre, querido Jaime García. Tú y yo, de verdad, yo creo que vamos a tener que hablar o más tiempo, o más días, o un programa especial, porque se está poniendo color de hormiga divertidísimo. Por lo pronto, siga usted a Jaime García en X, Jaime García 16, para que usted esté enterado. Muchas gracias, Jaime. Manuel, que tengan buen día. Saludos a todos. Un abrazo. Ya está aquí la cápsula de José Carlos Femat, la voz de la energía, que nos va a hablar, entre otras cosas, del alarmante aumento del gasicol allá en Veracruz. Escuchemos. Manolo, muy buen día e inicio de año para ti y para la audiencia de Dosis Diaria. Arranquemos este año con información del sector energético y con el cierre de mercados al día de ayer. Con su café o su té favorito en la mano, acompáñame a revisar las principales notas del sector energético. La Agencia Internacional de Energía anticipa que el consumo mundial de carbón llegará a su pico y experimentará una disminución gradual a partir de 2026 debido al crecimiento de las energías renovables en la matriz energética global. Se proyecta una reducción del 2.3% en la demanda mundial de carbón en los próximos 2 años, incluso sin la implementación de políticas internas que promuevan la transición energética. China liderará en la adopción de energías renovables a pesar de representar más de la mitad de la demanda mundial de carbón. Aunque se espera que este cambio marque un hito histórico, el consumo global se mantendrá todavía por arriba de 8,000 millones de toneladas anuales hasta 2026. La agencia insta a acelerar la transición para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, ya que el carbón sigue siendo la principal fuente de emisiones de carbono. A pesar de un aumento del 1.4% en la demanda global de carbón el año pasado, hubo disparidades significativas entre regiones, con una disminución proyectada del 20% en la Unión Europea y Estados Unidos, y en contraste, con aumentos en India del 8% y China del 5%. El estado de Veracruz experimentó un alarmante aumento del 162% en los piquetes a gasoductos conocidos como gas chicol durante los primeros 10 meses de 2023, según un informe de Pemex. En comparación con el mismo periodo de 2022, se han detectado 1,003 tomas clandestinas frente a las 382 encontradas el año anterior. Veracruz ahora lidera a nivel nacional en este delito, representando 4 de cada 10 casos reportados en gasoductos en todo el país. El problema se ha extendido a varios municipios y el gobierno local ha emprendido operativos contra empresas de gas ilegales. Además, se ha formado un corredor rojo en Veracruz, donde los huachicoleros atacan el sistema del gasoducto Cactus Guadalajara, afectando también a Oaxaca. Este aumento en el gas chicol en Veracruz ha superado a Puebla, que históricamente lideraba en este delito. Otros estados como Estado de México, Tabasco, Guanajuato y Oaxaca también han experimentado aumentos significativos en tomas clandestinas de gas LP. La venta de gasolina en México ha experimentado una notable disminución debido a la variación de precios a lo largo del año, reflejando una caída anual del 24.3% en noviembre, con Petróleos Mexicanos o Pemex vendiendo 35,563.7 millones de pesos en este mes. La participación de los privados ha influido en esta reducción, sugiriendo una menor presencia de Pemex en las ventas durante los últimos meses de 2023. La caída en los precios de la gasolina y diésel se atribuye a la debilidad del sector manufacturero y a la disminución de los precios del petróleo. Por otro lado, a pesar de la falta de estímulos federales para la gasolina en gran parte de 2023, los ingresos por impuesto especial sobre producción y servicios o IEPS de gasolinas y diésel se quedaron cortos, generando un déficit de 2,682 millones de pesos en comparación con la meta programada para el periodo de enero a noviembre de 2023. El gobierno proyecta alcanzar niveles récord en la recaudación por IEPS de combustibles en 2024, estimando ingresos por 456,389 millones de pesos. Y ya que Pemex salió hace unos días a presumir sus entre comillas logros, la Comisión Federal de Electricidad o CFE no podía quedarse atrás. Mire, en el 5º año de la actual administración federal, la Comisión Federal de Electricidad, liderada por Manuel Bartlett, destaca diversos hitos en electrificación, transición energética y fortalecimiento institucional. Se logró la electrificación del 99.2% de los hogares mexicanos en 2023 y la CFE está en camino de generar el 54% de la energía del país. La implementación de un esquema de seguimiento diario permitió salvar, según esto, 5,000 megawatts de capacidad y se avanzó en la ejecución de 22 proyectos de energías renovables que aportarán al sistema 1,500 megawatts. Además, se destacan iniciativas como la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, la construcción de 5 centrales de ciclo
ciclo combinado, el plan para la nueva central hidroeléctrica Chicoacén 2 en Chiapas, la electrificación del 44% del recorrido del Tren Maya y la investigación sobre la producción de hidrógeno verde. La CFE se propone continuar llevando energía eléctrica a cada comunidad de México. Así usted está informado en materia de energía. Acompáñeme ahora a revisar cómo cerraron los mercados el día de ayer. En el mercado cambiario, el peso se apreció frente al dólar debido a la cautela de los inversionistas que esperan la divulgación de cifras clave de inflación al cierre de la semana. De acuerdo con Banco de México, el dólar interbancario cerró ayer lunes en 16.81 pesos, mientras que en ventanillas en 17.23 y el euro en 18.43. Por su lado, los precios del petróleo cayeron debido a los fuertes recortes de precios de Arabia Saudita, principal exportador, y al aumento de la producción de la OPEP. El West Texas Intermediate cerró en $70.99 por barril, mientras que el Brent en 76.37 y la mezcla mexicana exportación quedó en los $68.92 por barril. Lo invito a que nos escuchemos el jueves para seguir hablando de estas y otras notas y para que usted sepa qué decir cuando se habla de energía. Mi nombre es José Carlos Femat. Sigamos la conversación en X antes Twitter. Encuéntreme allá como José-Femat. Pídale a Alexa que reproduzca el podcast de La Voz de la Energía y escúcheme aquí en Dosis Diaria los martes y los jueves. Que este sea un día con mucha energía. Hasta el jueves, Manolo. Hasta aquí la dosis diaria de hoy, gracias a Jaime García, el hombre más informado de la política en México, por supuesto a José Carlos Femat, La Voz de la Energía, y a usted que nos escucha. Recuerde que hay que hacer de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales, estamos como La Dosis Diaria X, y ya sabe, cuando tenga un tiempo disponible, búsquenos, escúchenos a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, ahí donde usted escuche su podcast favorito. Denos un like, síganos para que usted esté al día todos los días. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.